como ha dicho el presentador, lo que a mí me legitima para estar hoy aquí con todos ustedes, además de pasar un buen día, eso intentaremos, es que en el País Vasco, de forma pionera a nivel de España, se puso en marcha la Agencia Vasca de Innovación. Pusieron a un montón de gente importante. Entonces, todo el mundo pensaba en la innovación tecnológica, en la innovación empresarial, en todo eso. Y en aquel momento era el presidente, que fue consejero delegado del BBVA en su tiempo, Pedro Luis Uriarte, dijo, aquí no, aquí si hacemos algo de innovación hay que incluir la innovación social. Pero claro, en aquel momento nadie sabía, estoy hablando del 2009, un poco antes. Nadie sabía exactamente de qué iba la innovación social, era un tema incipiente a todos los niveles y se mezclaba todo, lógicamente, todo lo que llevaba el apellido de social, con muchos temas. Bueno, entonces a mí me pareció un reto profesional importante cuando me llamaron para poner en marcha eso de la innovación social. Entonces, le vengo dedicando mucho tiempo a la innovación social. Además de eso, también he estado en ámbitos profesionales vinculados a la economía social, gerencia de cooperativas, en ámbitos públicos, con cargos de responsabilidad, etcétera, que es lo que me hace conocer desde diferentes atalayas lo que les voy a comentar, de una manera que voy a intentar que sea bastante didáctica. Por supuesto, dar las gracias a Asata. No es la primera vez que me invita, agradezco muchísimo esa fidelidad, que piensen que puedo seguir aportando, eso para mí no tiene precio, aparte de venir a Asturias, a Gijón, etcétera, etcétera. Pero bueno, Asata, yo considero que desde el punto de vista, y lo digo sin ningún rubor, de la economía social en España, con toda la modestia del mundo, y vengo del País Vasco, donde hay estructuras muy fuertes, pero probablemente siendo pocos, pero son de los más dinámicos, y yo creo que también es muy importante remarcar de un cierto nivel de coherencia que hoy es raro ver en muchas entidades, y eso es importante remarcarlo. Digo porque la gente que estéis aquí, que en mayor parte sois asturianos, pongáis en valor eso que tenéis, que muchas veces siempre estamos, las palabrotas en inglés, benchmarking, buscando fuera. No, muchas veces dentro hay cosas importantes. Y voy a hacer también una alusión al programa, al proyecto Serenos, etcétera. Bueno, lo que decía, Asturias, el paraíso, esto es de ustedes, de una campaña publicitaria que hizo en su día el gobierno asturiano. Yo vengo al paraíso, y ahí comento un poco lo de Innovasque y la realidad. Yo estuve aquí, como pueden ver ahí a la izquierda, en la parte de abajo, estuve en el año 2012, en noviembre, hablando más o menos de lo mismo. O sea, 7 años después vuelvo. Y 7 años después lo que le quiero decir es los mensajes que tienen al lado. En estos 7 años, ¿qué ha pasado con la innovación social? Digo, para no repetirme. Lo primero es que todavía, lo que digo yo, no se ha pinchado la burbuja de la innovación. Hoy todo el mundo, en general, en todos los ámbitos, se le llena la boca con la innovación, pero todavía, cuando digo no se ha pinchado la burbuja, es que no se asume que la innovación tiene esa capacidad de generar cambios importantes en cualquier organización, en una empresa, en una administración pública, en cualquier grupo humano que intente desarrollar una actividad, por supuesto una ONG, en cualquier ámbito. Y esto es importante remarcarlo. Sí es verdad que son procesos lentos, 7 años, que viniera yo en 2012 y venga en 2019, ahora en septiembre, en aquella ocasión en noviembre, no significa mucho para procesos largos. La segunda cuestión es que no se ha llegado a ningún consenso sobre su contenido. Yo no vengo aquí a impartir doctrina. Hay gente hoy en día, mucha gente, que en claves ideológicas, siempre hay ideología detrás de cualquier planteamiento humano, plantea modelos y conceptos de innovación social legítimos, pero muy diferentes. Yo obviamente hago una opción por un cierto tipo de innovación social. Una innovación social que no solo sean palabrotas, ¿no?, sino que además de eso provoque transformación social. Y hay ciertas innovaciones sociales que lo único que hacen es, de alguna manera, reforzar cuestiones que funciona el sistema que para nada significan transformación social y avance, progreso. Simplemente que viene bien hablar de esa innovación social para mantener el statu quo. Otra cuestión importante, que no es una fuerza catalizadora de desarrollo y prosperidad. Nosotros, con el tema ese de Innovasque, yo ya no estoy allí, pasé una temporada, casi 6 años, pero afronté otros profesionales, es porque veía que también este asunto, en el sentido de lo que muchas organizaciones del País Vasco querían implantar de la innovación social, no terminaba de haber un compromiso fuerte. Cuando íbamos a hablar con las administraciones, con el Gobierno vasco, las diputaciones, que ahí son muy potentes, no se terminaba de asimilar este asunto y la fuerza que tiene este asunto para plantear, como yo creo que luego voy a comentar con el proyecto Serenos, asuntos de más calado de desarrollo. Se interviene
eso es evidente, no hay que negarlo, pero con bastante discontinuidad, como a golpes, ¿no? No es algo que digas, no, esto hay que asumirlo, la innovación es importante, no es un tema de discursos de la asamblea de accionistas o de foros, y hay que trabajar día a día y poner en marcha todo lo que tenga que ver con lo que decía antes, un grupo humano que piense que en la innovación está el futuro siempre que haya una mejora permanente de cualquier proceso, de cualquier servicio que preste, de cualquier producto, etcétera. Otra cuestión importante es que se está proclamando como alternativa para responder a externalidades. ¿Esto qué significa? Pues que muchas veces el propio sistema en el que estamos, sin entrar a juzgarlo de manera muy fuerte, el sistema capitalista genera externalidades, es decir, genera externalidades y muchas de ellas negativas, ¿no? Problemas que no sabe cómo atender, a veces los traslada por ahí. Entonces, muchas veces también la innovación se ha entendido que era un mecanismo de respuesta para satisfacer y amortiguar esas externalidades, esos vicios, esos problemas que generaba el funcionamiento del sistema. Y es algo que nosotros planteamos y hay que estar sobre aviso porque nos parece problemático desde ese punto de vista. Y por último, se profundiza según intereses y no tanto retos. Y ahora lo voy a explicar. La innovación social sirve a intereses y no tanto a retos sociales. Si hay retos sociales, ¿por qué no planteamos una agenda respecto a esos retos sociales? Luego voy a hablar de uno que es hoy en día probablemente el más importante. En Asturias, en el País Vasco, probablemente en España, que es el reto demográfico. Nadie estamos viendo respecto al reto demográfico, más allá de que se hacen cosas, por supuesto, en el ámbito sociosanitario y muchas más cosas, pero no vemos que haya un reto tan clarísimo con múltiples aristas, porque el reto demográfico tiene múltiples aristas, y donde estemos intentando ver por qué, en vez de responder a ese reto, no se plantea en clave de intereses. Y esto pasa también en la economía social. Buena parte de muchas de las cooperativas que han nacido en economía social, y luego lo haremos del ejemplo en Madrid, muchas veces son mujeres que se cooperativizan para atender el gran asunto vinculado al reto demográfico, que son los cuidados, y todo lo que eso supone, que tiene una carga ideológica potentísima, desde el punto de vista del feminismo y muchas otras cuestiones. Pero son cooperativas. En Cataluña está Suara, que es una cooperativa potentísima del Grupo CLECE, que es lo mismo. Nos va a hablar Madrid. Tenemos un ejemplo en Cataluña, en el País Vasco, por supuesto. No es casualidad que haya cooperativas muy potentes peleándose en el mercado con empresas muy potentes, capitalistas, con muchos recursos, generando empleo, bien es cierto, sobre todo en un colectivo muy importante, en un grupo de personas como las mujeres, muchas veces de baja cualificación, que se tienen que formar y cualificar precisamente en estos ámbitos de los cuidados, pero todo eso es algo que tiene mucho que ver con la innovación social. Aquí tienen ustedes, el noroeste ya vive de las pensiones. Esto es muy importante. Miren dónde está toda la parte roja, miren cómo se corta ahí. Por supuesto, llega a Asturias. Desgraciadamente, como es un mapa sacado del periódico El Confidencial, que es un periódico digital, ahí está la fuente citada. Pero digo que lo azul es las zonas de España donde más se vive de los salarios y la roja donde más se vive de las pensiones. Por eso el titular es «El noroeste vive ya de las pensiones». Esto es una realidad incontestable. Los datos son datos del Instituto Nacional de Estadística. No está el País Vasco y Navarra, porque, como saben, tenemos lo del concierto económico y los datos no figuran. Pero figuraríamos en rojo en buena parte. Sí. En el País Vasco también, por esto que decía el reto demográfico y el envejecimiento, y luego la pelea. De hecho, ahora mismo, ya saben que los pensionistas vascos están muy activos, muy peleones, y han empezado una marcha en Madrid con el tema de las pensiones. Todos los lunes se concentran para pedir, bueno, tal y cual. Pero es por eso también, porque la gente le está viendo las orejas al lobo. Y se está movilizando, son gente que ya vivió movilizaciones en su época más joven en el mundo industrial, obrero, de todo eso que ya se nos ha olvidado, de la siderurgia, digo porque en Asturias también la gente se acuerda, y tienen esa historia dentro, pero en rojo. Esto es muy importante y esto ilustra hasta qué punto estamos ante un reto bastante relevante. Es lo que decía antes de un ejemplo de reto estratégico, el reto demográfico con todo lo que ello conlleva. Y sin más preámbulos entro a la diapositiva de los serenos, porque esto a mí me dijeron cuando me llamaron que era para hablar de economía social e innovación social, pero sobre todo que era un homenaje al proyecto Serenos. Y también me he enterado que una buena parte, presumo que está en este lado, de personas que iban a asistir han estado vinculadas al proyecto Serenos
en algún momento o lo están ahora. Entonces, yo simplemente quiero hacer un planteamiento de reconocimiento a ese proyecto que lo lanzó Asata y que ha tenido el coraje de mantenerlo contra viento y marea y explicando y explicando, que va teniendo no solo su éxito en Gijón, sino en otros ámbitos porque se replica y se entiende que es importante, pero yo aquí intento, en ese paisaje tan idílico, plantear serenos y luego plantear esas 5 palabrotas vinculadas a tendencias de posibilidades. Verán que es un juego de palabras. Salud, seguridad, como posibilidades, y luego como tendencias muy fuertes, verán que salud, seguridad, luego vienen si, sos uno, sí, singularidad, soledad, su, suicidio. Estarán un poco diciendo, ¿este qué nos va a contar? Pues se lo explico. Serenos, un proyecto, hemos hablado del reto demográfico. ¿Yo qué planteo aquí con esto? Primero, por ir por arriba, que hay 2 grandes ámbitos donde el proyecto Serenos tiene muchísimo recorrido y puede hacer muchísimas cosas, y son la salud y la seguridad. Siempre que entendamos la salud y la seguridad en sentido amplio, y cuando digo en sentido amplio, recogiendo muchas de las cuestiones vinculadas a la salud y la seguridad que, por un lado, no están en los servicios de salud autonómicos. La salud no solo son hospitales, no solo son ambulatorios, no solo son médicos. Hay una salud también física y también mental que depende de otras variables relacionadas con la convivencia diaria, cotidiana, la prevención de la salud. ¿Qué es la prevención de la salud? ¿Qué hay detrás de la prevención de la salud? Pues muchas veces, si pensamos en personas mayores, envejecimiento, la prevención de la salud es tener confianza en la vida cotidiana, estar tranquilo porque te sientes de alguna manera querido, por supuesto, pero también controlado en el buen sentido del término. Hay profesionales, hay serenos a los que puedo recurrir porque estoy como estoy. Y luego el tema de la seguridad, que siempre lo hemos asociado a policía, a represión, monopolio de la fuerza pública, el orden, no sé qué. La seguridad tenemos ya desde hace tiempo, en clave de innovación social, que entenderlo como algo mucho más amplio. Yo, por ejemplo, vengo trabajando hace tiempo en el tema de seguridad y mayores. Veo planes integrales de seguridad. El alcalde de Bilbao presenta un plan de seguridad y está súper bien preparado. Y el tema de mayores, que es un porcentaje importante de la población, la sensación, la percepción subjetiva de los mayores sobre la seguridad, cómo se está trabajando, qué protocolos hay en los profesionales de la seguridad, sean policías locales, sea la Policía Autonómica, la Ertzaintza, sean los cuerpos de otro tipo, sean las empresas de seguridad para atender eso. Bueno, pues yo pienso que aunque sea en un cierto escalón, que puede parecer muy lejos, y no se trata de optar a funciones de otros, los serenos en el ámbito de la seguridad están ya, he visto el prospecto que habéis repartido, están hace tiempo haciendo y pueden hacer muchas más cosas muy interesantes en el ámbito de la seguridad. A eso me refería como los 2 ámbitos de posibilidad. Y lo de las 3 tendencias es, por decirlo de una manera muy drástica, el sistema en el que estamos apela mucho a la singularidad. A cada persona es un mundo, la singularidad, el hiperindividualismo, parece que es algo positivo, y lo es. Cada uno afirmamos nuestra personalidad, pero esa singularidad muchas veces nos hace perder de vista ciertos valores con los que se nos llena la boca, de la comunidad, de la ayuda mutua, etcétera, que son muy presentes en la economía social. Y por eso hay que hablar aquí de eso con la convicción de que se practican en la economía social, que en otras empresas no se practican, por mucho que hagan trabajos de construcción de equipos, building team y todas esas cosas raras que hacen los coaches y esas historias, ¿no? Ese tema, Entonces, cuando se habla de esa singularidad, el problema es que al final, y lo comentamos con las redes sociales, llega a los individuos a estar, como dicen en inglés, cocooning, encapullamiento, encapullados, yo, mi mundo, y hay muchas tendencias sociales de quedarme yo con lo mío. Esa singularidad, una de las consecuencias que ya hace tiempo tiene y donde la innovación social también intenta operar y las cooperativas que trabajan en estos temas con personas mayores y otro tipo lo van viendo, es precisamente una consecuencia, es la soledad. El fenómeno de la soledad está bastante extendido, aunque no lo parezca, todos conocemos probablemente casos, y las previsiones de todas las tendencias de estudios que hay a todos los niveles es que va a ir a más. El gobierno británico, más allá del aspecto ideológico, que también tiene su carga, como digo, pero el gobierno británico tiene una estrategia, el gobierno británico, todo, digo porque todavía no se ha separado a cuenta del Brexit de otras realidades, una estrategia nacional contra la soledad. Imagínense el gobierno de España anunciando a nuestro presidente del gobierno en funciones que ha puesto en marcha una estrategia a nivel de España contra la soledad. Eso el gobierno británico lo tiene.
O sea, un fenómeno muy potente y muy difícil por las diferentes realidades que se operan en la soledad. Y cuando yo me he atrevido, haciendo el juego de palabras, a lo de suicidio, pues he venido aquí, y esto es real, esta anécdota, he llegado aquí con los organizadores y le he dicho al amigo Jacinto, oye, es que quiero cambiar el PowerPoint. Y ahora, digo, sí, voy a quitarlo de suicidio, me parece un poco fuerte, no sé si voy a poder explicarlo bien. Y estoy cambiándolo y me dice Jacinto, pues igual tiene que ver con que Asturias, creo que somos la primera comunidad autónoma con más altas tasas de suicidio de España, peleándonos con Extremadura. Y le digo, pues tiene razón, yo algo había oído. Pues lo dejo, me tiro a la piscina, voy a explicar. Claro, y viene todo muy a cuento, la anécdota también. ¿Por qué pongo eso? Porque la soledad, una de sus principales consecuencias, que muchas veces no queremos reconocer como sociedad, e intentamos tapar, ocultar, es la realidad, que también se hace cada vez más visible, es como un iceberg, que es el tema y el fenómeno vinculado a los suicidios. Que, por cierto, es un fenómeno también vinculado a la salud pública, a la salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que hay retos sociales clarísimos derivados de un megareto, ¿no?, que tienen mucho que ver en todo ese devenir, es el juego de palabras, y que hay también dos posibilidades de actuar respecto a ello. Y en ese sentido, cuando planteaba esta transparencia, decía los serenos, es porque no solo vienen trabajando en esa realidad de la salud y la seguridad y más cuestiones, aunque no lo parezca, en lo que es la actividad cotidiana, sino que pueden hacer, digo yo, debieran hacer en clave de innovación social muchísimas más cosas. Es decir, hay un campo amplio de trabajo, aquí ahora no se puede concretar, pero en ámbitos más pequeños, grupos, se pudiera concretar para desarrollar actividades que tengan que ver con eso. Y sobre todo esto tiene que ver, y todo este discurso, para que las personas, los profesionales que han estado vinculados al proyecto o están vinculados, crezca un poco su autoestima. Digan, hostia, sereno, parece que era recuperar un oficio antiguo que hubo en una época, pero tiene su actualidad. La innovación no siempre es algo novedoso en el momento, tiene que ver con recuperar en claves diferentes y acomodadas al tiempo presente otras cuestiones que existieron. Y digo un cierto homenaje en clave de autoestima y de motivación a las personas que están sabiendo un poco que hay discurso posible detrás de la actividad que realizan cualquier noche en la ciudad. A eso me refería. ¿Qué es la innovación? La última moda, ya he estado explicando que probablemente ya ni la última moda, que hay muchas más cosas. Redes sociales, no solo redes sociales. También respecto a esto, muchas veces hay una asociación que la innovación tiene que ver con lo tecnológico. Es falso. La tecnología, una vez más, es como nosotros cuando oíamos hablar como el tema de lo militar. Es uso civil, uso militar. Pues la tecnología puede tener ese doble uso, depende de cómo la utilicen. Las redes sociales pueden tener una capacidad enorme de innovación y de innovación social en particular, o pueden no tenerla. ¿Tiene que ver solo con la sociedad? Bueno, si la sociedad entendemos que es todo, de acuerdo, pero no solo. No solo es un tema de decir, no, la innovación social tiene que estar... Bueno, la innovación social, las empresas más punteras hoy en día, incluso transnacionales, que la utilizan, como decía antes, con un cierto ánimo perverso, la utilizan desde el punto de vista del negocio. Está incrustada en sus modelos de negocio. O sea, la innovación social no es un tema porque lleve ese apellido, como es la economía social. La economía social es generar actividad económica, generar empresa. El apellido es porque lo hace con unos determinados valores o unas determinadas coordenadas. Pues esto es igual desde el punto de vista de la innovación. Grupos de personas siempre. Yo soy alguien que teme mucho la figura esta que ahora está tan de moda del emprendimiento, el emprendedurismo, que está muy bien y tal, pero del emprendedor unipersonal. Yo reconozco la figura y tengo gente cercana que son los autónomos de toda la vida, me parece muy bien, de acuerdo, pero hay gente que le gusta ganarse la vida así, que es como es, o que las circunstancias de la vida. Pero esto de promover, incluso desde las administraciones, con tanto ahínco el emprendimiento y la startup y no sé, bueno, vamos a ver, el emprendimiento es colectivo. ¿Qué hemos venido aquí? Esto tiene que ver con lo que he dicho de la singularidad, que es como dejarnos a cada uno, divide y vencerás, ten a la gente bien acotada y luego, claro, llegan las subcontratas de quinto nivel, porque se va en todos los sitios obteniendo el margen y eso no funciona. Es lo que decía un poco, e insistiré, de la carga ideológica de muchos planteamientos cuando hablamos. Yo siempre hablo de innovación de esto. Economía social. Evidentemente la economía social no tiene el patrimonio de la innovación social, pero ahora mismo decía que hay multinacionales que utilizan la innovación social.
para todo, para sus procesos de producción pondría ejemplos, que los hay, y algunos muy llamativos, ¿no? Uno que ponía el otro día, que lo voy a comentar, por ejemplo, es Danone, una marca como Danone, que la conocerán. Danone es una multinacional de alimentación que utiliza muchísimo la innovación social en sus procesos de producción para vender sus productos, todos los productos de la gama de Danone. Pero yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en que normalmente le es más propio para trabajar a la economía social la innovación social por las afinidades que existen desde el punto de vista de planteamientos, aunque sirva la herramienta para trabajar en otras claves. Los efectos buscados, que decía antes, de la innovación social. Una innovación social que no busca de verdad una cierta transformación en las condiciones de vida de las personas que están en torno a eso, perdónenme, discúlpenme, pero no considero que es tal innovación. Se le puede llamar de otras maneras, pero no es innovación social. No transforma esa realidad en una clave de mejora, de avance. Y de estos también hay muchos casos. Una innovación social muy utilizada, que pasa muy desapercibida, es la que utilizan también en el ámbito de las empresas, en los temas de mercadotecnia o en el ámbito de las redes sociales ahora con las búsquedas, con los perfilados, con los algoritmos, etc. A mí me cuesta entender y aceptar que eso es innovación social desde el punto de vista de las soluciones que se están planteando. Otro tema de los sectores. Por supuesto, todos los sectores, no solo en el ámbito económico, sino en otros ámbitos, son susceptibles de ser tocados por la innovación social. Pero evidentemente hay ciertos sectores que lo llevan más un poco en su ADN, el trabajar con la innovación social. No es lo mismo trabajar en el sector de la siderurgia, hablar de innovación social, porque tendrás que hablar de la organización, de personas, de lo que llamábamos antes recursos humanos, de muchas de esas cosas, pero no en la actividad, porque es muy difícil lo que es el contenido del producto. Unos sectores se prestan más. Evidentemente, ¿por qué he puesto el ejemplo del reto demográfico? Porque estamos hablando de personas y eso se presta más todo lo que ello conlleva a hablar de innovación social. Pero no solo. Un ejemplo. Hoy en día para mí hay dos personas que están un poco locas. Tienen un montón de dinero y están haciendo barbaridades, presumo que muchas más de las que conocemos. Uno se apellida Elon Musk, el de Tesla, el de los coches, y el otro es Jeff Bezos, el propietario de Amazon. A mí esos tíos son peligrosísimos. Están generando mucha riqueza en unos entornos determinados, sobre todo para ellos, pero los dos, nunca mejor dicho, son lunáticos. Están los dos metiendo cantidades ingentes de dinero, el propietario de Tesla, del coche eléctrico y de muchas más cosas, y el propietario de Amazon, que seguro que aquí hay gente que es cliente, con todos mis respetos, de Amazon, están metiendo mucho dinero, digo lunáticos, en la investigación espacial, todo lo que tiene que ver con colonizar la Luna, eso que nos puede sonar a ciencia ficción. Y lo que me consta, porque hay ensayos y hay cosas que circulan en la red y tal y cual, a un cierto nivel muy restringido, es que ambos dos y sus equipos, porque evidentemente no están solos, aunque ellos son bastante visionarios, están trabajando los temas de innovación social incluso para eso. No me voy a extender más, pero ni pregunten porque yo todo no lo sé, no tendría las claves, pero me consta que eso es así. Fíjense a qué nivel estamos. Y son dos ejemplos dentro del planteamiento más global, que estando hoy en Gijón a hablar de esta gente, bueno, pero son dos ejemplos de hasta qué punto esto de la innovación social se puede utilizar o no en determinados ámbitos y en la búsqueda de determinadas soluciones. No hay una sola idea de innovación social. Hay gente que piensa que innovación en general y la social en particular tiene que ver con la creatividad, la comunicación, con el sector no lucrativo. ¿Qué es eso de tener ánimo o no tener ánimo de lucro? En la economía social ahora mismo se habla de familias de la economía social en la ley. Y hay algunas familias que tienen más, le miro a Ruperto para que me diga si acierto o no, que tienen más ánimo de lucro o menos ánimo de lucro. No es lo mismo una fundación, depende si es la fundación del Santander, ¿qué fundaciones? Cooperativas, sociedades laborales, participadas, las empresas de inserción, ahí todo va variando, y está bien, pero es para que tengamos una idea y una perspectiva de cuando hablamos de innovación de qué. Hay gente que piensa que lo que decía antes de la tecnología es innovación social. Luego va a estar David, que sabe un montón de esto, y probablemente algunos ejemplos que deslice tendrán que ver con la tecnología, por supuesto, pero también se verá cuánto de innovación social hay en muchos planteamientos de este tipo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría ese debate de la innovación social y la tecnología, porque es apasionante, de cómo utilizamos. Yo decía antes los mayores, si un mayor
tiene una tablet y le regala una tablet y la sabe utilizar porque es algo que le da vida autónoma en su casa, etcétera, la tecnología, uso civil que digo yo, no uso militar, no es perverso, ayuda, incorpora y tal. El problema es cuando esa tecnología y los algoritmos que hay detrás de tecnología están conduciendo a obtener información determinada que luego se va a volcar con ánimo un poco más perverso de lo que en principio se pretendía. Cuando nosotros volcamos los datos de salud, y sobre todo la gente mayor, y luego dónde terminan esos datos, quién los compra, para qué los compra, todo el lío de las empresas farmacéuticas, etcétera, que tiene mucho que ver con los negocios. Por eso digo yo, un poco desde el punto de vista de la coherencia. Hay gente que piensa que la innovación social probablemente no tiene nada que ver con los productos, con los modelos de negocio. Yo pienso que sí, y lo que decía de la comunidad colectiva, esto es fundamental. La innovación social, si nos pudiéramos parar a pensar en ámbitos, muchos de ellos de la vida cotidiana, veríamos que impregna, aunque a veces no le nombremos como tal innovación social, muchas de las actividades que desarrollamos. Esta es una definición que la Universidad de Stanford, los americanos, se plantearon en su momento muy fuerte. No les voy a leer eso porque lo tienen en el PowerPoint, lo pueden pedir, lo pueden mirar y tal. Pero sí que para mí la he recogido porque describe una serie de aspectos que son claves en lo que puede ser con la innovación social. Yo antes se lo decía y lo vuelvo a repetir, cuando vengo a estos sitios soy un mero intermediario. Yo lo que me he dedicado es a leer mucho, a estudiar muchas experiencias, a darle muchas vueltas a la cabeza con gente, y lo que hago es recoger esa información, organizarla de una determinada manera y decirles fíjense de mí hasta cierto punto. Yo he encontrado de muchas definiciones de la innovación social por el mundo mundial y esta me parece, entre comillas, la de Stanford, que es la que más se adecua así, grosso modo, a lo que es una realidad en clave internacional. Antes les hablaba de la Estrategia Nacional de la Soledad en el Reino Unido. Pero sin ir más lejos, y voy a decir una cosa, Estrategia Nacional contra la Soledad en el Reino Unido de un gobierno conservador, que con ello también lo que pretende es lo de las externalidades, transferir a la sociedad civil y a las empresas buena parte de lo que sería políticas públicas de carácter social para luchar contra eso. Eso es importante. Pero es que, por ejemplo, otro gobierno, permítanme, conservador, de corte conservador, como es el gobierno de Macron en Francia, aunque venga donde viene, pero lo que ha configurado como gobierno, ha planteado en marzo de este año una gran estrategia también nacional de la economía social y solidaria. O sea, el gobierno francés se plantea, en plan ampuloso, como hacen los franceses y sobre todo Macron, le gusta, ¿no? Se plantea 3 grandes estrategias. French, además lo pone en inglés, que con lo que son ellos de chauvinistas. French Tech, o sea, la Francia tecnológica. French Lab, lo de los labs de Marras, que tiene que ver con la producción industrial, lo 4.0 y todo eso, y luego una que es la nuestra, que es French Impact, de impacto, que es una de las palabrotas que a mí no me gusta utilizar. Estoy ya de impacto y de disruptivo y todas las cosas un poco harto. Pero de 3 grandes estrategias nacionales, una en lo tecnológico, otra en lo industrial, lo productivo, la industria 4.0 y todo lo que ahí está, el cloud computing, todo el rollo, y luego y ahí está la economía social y solidaria. Es decir, los franceses han buscado una fórmula para poner eso en la palestra. Y los titulares es que un gobierno conservador como el francés, en este caso, tiene sus razones para apoyar la economía social y solidaria. Esto es lo de menos, porque no es trasladable a España, pero bueno, nos puede servir. Pero está hablando de 3 cuestiones, que son los 3 titulares. Dicen, primero, liberar la energía potencial enorme que tiene la economía social. Y con eso Macron se está adelantando a un titular del otro día del gran periódico capitalista de Financial Times, que en la portada decía en inglés, Rethinking Capitalismo. Hay que repensar el capitalismo. Es decir, ahí hay una tendencia a una realidad. Bueno, eso por un lado, ¿no? Liberar las energías de las empresas de economía social, y por otro lado, el otro gran titular era poner la economía social y solidaria, la economía social, vamos a dejarlo así, en la agenda, en el corazón de la agenda europea, de la Comisión. Ya saben que ahora se va a montar una nueva Comisión Europea, ya están elegidos los comisarios y repartidos un poco las tareas para todas las comisarias y comisarios, pues plantear que la economía social tiene que estar ahí. Pero yo lo que quiero decirles es que todo esto está todo relacionado. Ese repensar el capitalismo, insostenible en sí mismo, desde ese punto de vista. Y lo dicen las Biblias del capitalismo, el Financial Times, a página entera, en portada. Esto de que surjan movimientos de empresas vinculadas a los valores, a la sostenibilidad, no solo ecológica, medioambiental, social, etcétera,
me da pie también para comentarles, relacionado con la innovación social y la economía social, el cómo la economía social, que yo creo es un reto importante en España particularmente, y al que ASATA, dentro de las organizaciones de la economía social españolas, tendrán que dar alguna respuesta, es que como que les están adelantando por la derecha y por la izquierda en este asunto. Es decir, por la derecha, hoy en día, y lo digo con todos los respetos, por supuestísimo, como siempre, hay una serie de movimientos, uno de ellos muy importante, nacido, como siempre, estamos obsesionados con Estados Unidos, el tema de las empresas B Corp. Ahí hay un mundo de gente joven, sobre todo, que trabaja en unas ciertas claves de una empresa, de unas características, bueno, que está muy bien, pero, a ver, vamos a ver, ¿a qué responde esa realidad de las B Corp y del certificado B Corp? Eso por un lado. Por otro lado, hay otra serie de movimientos vinculados a las nuevas economías. Por ejemplo, aquí en Málaga se ha puesto en marcha el NESI Forum, Nuevas Economías, Innovación Social. Y dices, vamos a ver, hay la realidad de la innovación social y de esas nuevas economías, la economía verde, la economía azul, ¿no? La economía de impacto. O sea, es que, a ver, las haylas, hay un montón. Entonces, eso nos ¿organiza la mente o nos distrae de cuál es lo fundamental desde ese punto de vista? ¿Y hasta dónde llega? Por eso digo que la economía social, mirando a un lado, que sería quienes me adelantan por la derecha, y mirando quienes me adelantan por la izquierda, que también tiene que ver con la apelación que hacen a la economía social y a la innovación social, cierta gente, llamémosle antisistema, un poco, decir, bueno, no, esto tiene que ser la economía social, radical, no sé qué, la participación de los trabajadores, bueno, asambleario, todo. Bueno, por supuesto, todo es respetable y legítimo, pero el problema es la economía social, digamos, clásica, cómo se sitúa en clave de innovación y innovación social, pero aplicándosela hacia adentro, es decir, cómo respondemos a esas realidades. Y aquí, por ejemplo, yo lo comentaba el otro día con una persona del País Vasco, del mundo de la economía social, yo creo que la economía social tiene, como decían los franceses, un gran potencial para captar todo lo que tiene que ver con esa innovación subyacente en la sociedad, en la gente sobre todo joven, que está organizada de una determinada manera, digo, su mente, su capacidad, sus gustos, etcétera. La innovación social está por todas partes, ya lo he comentado, y con el objetivo de identificar aquellas propuestas que, lo que decía antes del proceso, que tienen un retorno social claro. Hoy, cada vez más, hay posibilidad de hacer evaluaciones de impacto, no me gusta, pero también evaluaciones que tienen que ver con cuál ha sido no solo el valor económico, sino el valor social en términos de otra medida diferente a lo del PIB. El PIB ya, para muchísimos expertos de muchos ámbitos, ya no es ni debiera de ser la única medida de la riqueza creada y configurada por un país, por una población. Hay otro montón de instrumentos para crecer, también a nivel más local. Yo aquí siempre hago una apelación a los responsables públicos, locales, autonómicos, porque yo creo que con una pequeña dosis de voluntad política, obviamente, es posible también, y en clave un poco también de esfuerzo pedagógico, explicar a las poblaciones que se pueden medir de otras maneras muchas de las actividades que se desarrollan y que tienen que ver con una cierta actividad económica, de comprar y vender servicios y productos, tanto desde la administración como desde las empresas. Y luego, por último, propuestas que funcionan. Lo que decía, para crear valor económico, pero no solo y social, que es un concepto clave, todo lo que puedan ver ahí. Aquí no me voy a entretener mucho porque muchos conceptos ya los he planteado, que es el concepto de utilidad social. El concepto de utilidad social y las diferentes dimensiones que tiene. Muchos de los planteamientos que estoy haciendo están recogidos en esta transparencia. Digo porque cuando haces este PowerPoint no lo vas a contar todo, lo resumes, lo vas contando, luego cada uno, en la medida que ASATA lo ponga a disposición o en las redes o lo que sea, pues puede ir tirando de algunos conceptos, de algunos elementos que le resulten más interesantes que otros. Pero ahí está recogido todo lo que tiene que ver con la utilidad social. Y esto también es otro guiño a los serenos. Yo, en el ámbito de las políticas de empleo, que he tenido responsabilidades antes de estar en innovación, siempre me he preocupado en el aula y fuera del aula de diferenciar clarísimamente entre empleo, trabajo y actividad socialmente útil. Con un problema de desempleo enorme, es un error hablar de que hay gente que busca trabajo. La gente busca empleo, no busca trabajo. Trabajo, a verlo, haylo. Pero la gente busca empleo, que es una parte del trabajo, una parte que tiene una relación contractual y una contraprestación salarial. Las amas de casa durante muchísimo tiempo han trabajado
con tareas organizadas, pautadas, trabajaban mucho, pero no tenían empleo. Y hay los voluntarios en una organización trabajan, joder que sí trabajan, pero no tienen empleo. Pero doy otro salto. Cuando digo utilidad social y actividad socialmente útil, y el guiño digo también a los serenos, es porque muchas veces en nuestra sociedad, y tiene que ver con el debate muy importante de la innovación social, de la renta básica, etcétera, hay gente que además del empleo, esa porción del trabajo donde hay una contraprestación salarial y una relación contractual, si no es precario, mejor, y del trabajo, todo ese conjunto de tareas organizadas que existen en la sociedad y que desarrollan determinadas personas, he puesto dos ejemplos, las amas de casa, los voluntarios, hay otro escalafón del que forma parte del trabajo, otro ámbito, que son las actividades socialmente útiles, que tienen que ver, por ejemplo, con la compañía. Yo, cuando ponía el ejemplo de casa, con los pequeños detalles, yo ponía el ejemplar de las amas de casa al trabajo. Para mí, quien representaba la actividad socialmente útil en mi casa era, cuando vivían nosotros, mi abuela. Mi abuela no desarrollaba las tareas domésticas que suponen trabajo pautado, organizado, poner la lavadora, planchar, hacer la comida. Ella ya estaba... Pero desarrollaba una actividad socialmente útil de gran valor desde todos los puntos de vista, incluso en lo psicológico, en lo relacional, en el zurcirme unos calcetines de vez en cuando. Ahora hablamos de economía circular, no hay que tirar, ¿no? Zurcir unos calcetines es, ya saben, ¿no? Cuando sale la puntita, coser. Y eso se hace de vez en cuando. No tirar los calcetines porque se ha salido el agujerito y a comprar otros. Economía circular. Luego nos hablamos de economía circular. Ahí tenemos ejemplos. Eso es actividad social. Y eso hay una parte importante de la población que desarrolla unas actividades socialmente útiles muy relevantes que no están contabilizadas en ningún ámbito. Eso es lo que yo decía antes de los indicadores y que tiene mucho que ver con la innovación social. O sea, que cuando queremos podemos explicar muchas de las realidades que están detrás de toda esta teoría. La articulación política de economía social e innovación. Yo creo que esto es muy importante y ya voy a ir acabando. Pensar el desarrollo socioeconómico en clave de desarrollo, economía, empresa, su sentido. Y verán que digo articulación política entre economía social e innovación social. Eso es otra llamada, digamos, con más alta la voz, ¿no? Otra llamada a decir... Al final, si se pone el apellido política, articulación, es porque es posible hacer mucho más de lo que se está haciendo en vincular la economía social a la innovación social y viceversa, más allá de opciones ideológicas, insisto que las hay. Yo creo que se pueden desarrollar marcos regulatorios, marcos referenciales desde el ámbito de las políticas públicas, porque si no, una vez más, la empresa lo terminará haciendo con otros objetivos, para que la economía social sea de alguna manera un referente más potente de lo que es actualmente respecto al uso intensivo de la innovación en la resolución de problemas o en la resolución de retos o lo que queramos. No sé si me estoy explicando. Ya sé que en la economía social hay empresas que fabrican tornillos, obviamente, pero estamos hablando un poco de, lógicamente, con sentido común, de aquellos ámbitos de la actividad que desarrollan empresas de economía social que sean susceptibles de incorporar, como he dicho, de una manera clara, innovación social. Todas lo pueden ser. Cuando he dicho antes lo de en la organización, en las personas, la innovación se puede incorporar, pero en este caso concreto. Luego también pensar en el desarrollo integrado, la cadena virtuosa de la innovación. Es decir, la innovación es muchas más cosas, es formar, es producir, es gestionar, es investigar, es financiar. Antes hablaba de empleo, trabajo, utilidad social. En la innovación también hay una confusión enorme entre lo de I+D más I. La I+D, que todo el mundo le suena, investigación y desarrollo, más I pequeña, innovación. Error. Yo, en todo caso, cambiaría el orden. Y no voy a hablar aquí de investigación aplicada, investigación básica y tal. Y luego hay otro error también, y es que ahora mismo se mezcla todo. De hecho, en el País Vasco, el gobierno autónomo del País Vasco, el gobierno vasco, tiene un plan de ciencia, tecnología e innovación. O sea, ciencia, tecnología, I+D, investigación y desarrollo e innovación. Cualquier persona, no ustedes, yo también, tengo que hacer unos grandes esfuerzos a ver, pero ¿de qué estamos hablando con todo eso? Ciencia, tecnología, innovación, investigación, desarrollo. O sea, ¿dónde se sitúa todo eso? Hay mucha gente, yo no voy a ser el vendedor de humo de la innovación, pero hay mucha gente que piensa que la innovación, por lo que estoy comentando, intentando trasladarle, incorpora. Es decir, lo que la ciencia avanza,
también hay que ver cómo avanza la ciencia y para qué, no voy a hablar de la genómica y muchas realidades, ¿no?, de que lo de la ciencia, cómo pasa o cómo es producto de una investigación básica o aplicada, lo de financiar la investigación básica, no sabemos lo que dará, pero todos estamos de acuerdo que es importante que haya investigadores, que haya ciencia, ¿no? Luego, investigación y desarrollo, eso lo vinculamos la I+D más como a la empresa, ¿no?, a la aplicación de no sé qué. Y luego la innovación, bueno, pues toda esa cadena de formación, producción. Eso es lo que yo comento de que la innovación tiene mucho que ver. Y esto es también en cualquier ámbito empresarial, en cualquier organización. Y la tercera idea que quería ir, la sola actividad económica no es sinónimo de desarrollo y menos de progreso o prosperidad. Esto es también otro juego de palabras, ¿eh? La sola actividad económica. La economía social, ¿cuál creo yo que es una de sus grandes virtualidades? Y es que en el mundo de la empresa, desde que nace, allá por los tiempos, o yo que he tenido cerca y comento muchas realidades de lo de Mondragón y tal y cual, del cooperativismo, una parte de la economía social, una familia, es que precisamente llega un momento en el que parece que pierde de vista que el progreso y la prosperidad es más que el desarrollo económico. Es más, les voy a contar una cosa, no lo cuenten por ahí cuando salgan ni digan, no sé qué, pero hay un problema en el País Vasco importante, no con Mondragón porque Fagor se fue al garete y Eroski ha andado ahí casi, no cuento ningún secreto, sino hay un problema muy importante y es que, por ejemplo, la gente joven del Alto Deva, que es la comarca donde se sitúa Mondragón, y comarcas adyacentes, tiene empleo en general y tiene un buen empleo en general. Y un empleo bien remunerado en general, convenio del metal en el País Vasco, que es bueno. Pero, por otro lado, nadie comenta que hay un problema de salud pública enorme de consumo de sustancias. ¿Cómo se cuadra todo eso? ¿Cómo esa misma gente joven es capaz luego de hacer estas carreras de montaña, la leche, superdopados? Pero hay gente que eso está. Vamos a pensar un poco esas realidades. Parecen anecdóticas, no se trasladan, pero es una realidad. Entonces, y esto ocurre en más lugares. Digo que me consta que no es solo eso, pero digo que son realidades sociales donde la innovación social puede intervenir. Habría que pensar cómo, por qué, pero también hablando de que lo que decía, progreso y prosperidad no tiene que ver con desarrollo económico estricto. Las dimensiones del análisis de la innovación. Esto es una transparencia muy interesante de una consultora que está en inglés, no se preocupe, de Boston Consulting Group, pero tiene que ver precisamente con el ámbito público, con los liderazgos públicos. Y aquí se planteaba un poco qué significa una consultora de empresas que trabaja con clientes excepcionales a nivel mundial los temas de liderazgo público. Digo, porque la gente que hemos estado o que estáis en el ámbito de lo público trabajando, cuando aquí se plantean las tres grandes coordenadas del ámbito de lo público, una se llama el tema del líder transparente, ¿qué significa eso? Otra es el liderazgo de las redes, de toda esta realidad tan difusa, tan diferente, y la última sería el impacto en el territorio. Es como hacer una especie de repaso cuando alguien está en lo público, lidera como lidera, qué impacto tiene su actividad en el territorio y luego también cómo es capaz de generar. Cuando hablamos de redes es siempre decir, bueno, en una ciudad, en un territorio siempre hay personas que ejercen ciertos liderazgos de opinión. Son los que crean estados de opinión, son los que manejan el cotarro, los que se juntan, podemos llamarle poder, lo que sea, pero esa es una realidad y está impregnada de esto lo que estamos comentando. La propuesta de valor de la innovación social y por último, ya acabo, con esta transparencia que tiene que ver con un mapa de Asia. Ahí ese triángulo lo que hace es juntar Corea con Japón y con China. Ese triángulo junta la capital de Corea, Seúl, Corea del Sur, obviamente, no del norte. En Corea del Norte creo que no hay innovación social todavía. Pasas por la guillotina directamente, como se te ocurre innovar. Corea del Sur, Seúl, Shanghái, China y Tokio. Bueno, pues ahí en el centro, lo puse en una transparencia hace 7 años, está Busan. Busan es una ciudad, y yo decía y comento ahí, hay que ir a Busan, digo, porque todos los expertos, incluso cuando hay innovación social, ya nos dicen, no solo somos una sociedad envejecida y hay que espabilar, sino que el eje de la actividad ha pasado al Pacífico, a esas zonas, y ya no está en estas zonas. Y cuando vas a esas zonas te das cuenta de que todos los ratios, indicadores de innovación, de actividad y tal, de lo que está surgiendo y de lo que nos estamos también tragando aquí en tecnología y muchas más cosas, tienen que ver con esos 3 países, China, Japón y Corea. Y lo pueden ver en las marcas de cantidad de productos y artilugios que tenemos en nuestra vida cotidiana.
Y eso es una manera un poco inspiradora de decir, oye, hemos ido a Busan, a esa ciudad, para ver lo que hay allí y cómo están cambiando las cosas, para ver ese electrodoméstico que tenemos de LG coreano, que trabaja ya en el Internet de las cosas y que está conectando un montón de realidades, que no solo es innovación tecnológica por el frigorífico y todas las cosas buenas que nos va a hacer y decir a la hora de cuidar nuestros alimentos, sino por toda la información que va a aportar a nuestra realidad desde el punto de vista de la vida cotidiana, de cómo nos movemos, qué hacemos, qué nos venden, qué nos inoculan, qué nos sacan, qué nos proponen, quién nos cuida, porque tiene que ver con eso. Para mí no está lejos el día en que estas empresas, lo mismo que hay ciertos bancos que ya venden sartenes y un montón de cosas, yo creo que no está lejos el día de que muchas empresas que hoy parece que solo venden electrodomésticos y teléfonos móviles, vendan un montón de servicios para las personas y que tengan que ver con una durísima competencia con ámbitos de la economía social y donde la extracción del beneficio, una vez más, de ese servicio, pues o una de dos, o espabilamos vinculándonos al territorio, lo que es a la comunidad, o probablemente pasarán por encima tranquilamente nuestros y la economía social será parte de la historia. Bueno, esto era porque estábamos en... Ya había acabado, solo era el arbolito ya, porque estamos en otoño. Pues sin más, el arbolito era eso, recordar que estamos en otoño, agradecer la atención, espero que haya aportado algunas claves, algunas anécdotas que sirvan de, voy a decir la palabrota que no me gusta tampoco, de inspiración. Esta palabra que utilizo mucho y no me gusta nada, ¿no? Pero para que vean que no soy dogmático, de inspiración. O sea, y que vayan y digo, hoy he oído una cosa interesante, ha contado un chico, no sé qué, tal, bueno, pues eso, muchas gracias. Los serenos, larga vida, y hasta la próxima, porque espero volver. El que vuelve 3, volverá 4 veces. Gracias.